que sabemos, Señor, que una vez que es hablada jamás regresará vacía, sino que hará el propósito específico por el cual es enviada. Yo te pido, Señor, que sea tu palabra, Señor, moldeando nuestros corazones, moldeando nuestro caminar, pues sabemos, Señor, que solo a través de una práctica, Señor, de lo que hemos aprendido, vamos a poder llevar a cabo ese crecimiento, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a entender lo que va a ser hablado en esta tarde, pero también ayúdanos, Señor, a poder practicar, Señor, lo que tú nos enseñas a cada uno de nosotros, con el propósito principal, Señor, de prepararnos cada día más para aquel día glorioso, Señor, en el cual nos presentemos delante de ti, Señor, ya sea que vayamos individualmente o a ti te plazca venir por tu iglesia. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, los jóvenes se van a quedar aquí el día de hoy. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra enseñanza de la primera carta de Pedro. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo el tema viviendo como siervos de Dios. Dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. Es la primera porción de esta enseñanza que vamos a estar viendo. Como lo acabamos de leer, el tema principal que está tocando el apóstol Pedro en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, es la importancia de cómo nosotros debemos de vivir como siervos de Dios que somos. Una de las razones principales, como lo vamos a ver, hermanos, es porque si alguna vez nos hemos preguntado, hermanos, si nuestro testimonio importa para la gente de allá afuera, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está dando respuesta a esa pregunta. Muchas veces con un pensamiento equivocado podemos tomar la postura: a mí no me importa lo que piense la gente que piense lo que quiera, pero la realidad de las cosas, hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña de que nosotros como cristianos, como representadores de Cristo, nos debe de importar mucho lo que la gente piensa en el ámbito de que no tengan reproches en contra de nosotros que tengan validez. En otras palabras, que si la gente piensa mal de nosotros, si la gente habla mal de nosotros, que sea porque es mentira. Pero si lo que la gente está hablando en contra de nosotros es verdad, debería de preocuparnos y deberíamos, hermanos, de trabajar en esas diferentes áreas para que podamos corregirlas de tal manera que estamos dejando un buen testimonio para con los de afuera, porque no sé si usted sabía, hermano, hermana, pero cada uno de nosotros como hijos de Dios somos representadores de Cristo aquí en la tierra. En el Sermón del Monte hemos aprendido acerca de diferentes enseñanzas, pero una de ellas es: vosotros sois la luz del mundo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de permitir que vuestra buena conducta, vuestras buenas obras sean como testimonio para la gente que nos rodea, con el propósito específico de que esas personas en un dado tiempo puedan glorificar a Dios a través del testimonio que nosotros estamos dando. Es ciertamente lamentable, hermanos, y triste el ver cómo mucha gente con el título, con el gafete de cristiano, están dejando un muy mal testimonio con la gente de allá afuera, de tal manera que en realidad, en vez de que incite a la gente que se acerquen a Cristo, lo único que hacen a través de su testimonio es pisotear el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las razones principales por las cuales el apóstol Pedro está tocando estos temas. Pero vamos a ver, hermano, estos detalles, comenzando con el versículo 11, lo volvemos a leer, que dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una vez más, hermanos, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se está refiriendo a cada uno de nosotros como extranjeros y peregrinos. Si recordamos la primera enseñanza de esta carta, hermanos, era precisamente lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya aprendimos, hermanos, cuál es la aplicación principal de los expatriados. Son aquellas personas que a causa de la persecución salieron de sus ciudades y estuvieron saliendo, y como peregrinos estuvieron moviendo de una ciudad a otra. El pueblo de Cristo, como una vez más lo enfatiza el apóstol Pedro, está refiriéndose a nosotros como extranjeros y peregrinos. No es coincidencia, hermanos, que en ciertas ocasiones estamos viendo que la palabra de Dios menciona ciertos casos de una manera repetida. En la cultura hebrea, hermanos, cuando cierto asunto es repetido, la razón principal por la repetición de palabras es para resaltar la importancia de ese asunto. En este caso, hermanos, la importancia que se está resaltando es que el pueblo de Dios es extranjero y peregrino. En otras palabras, este mundo, hermanos, no es nuestro hogar. Este mundo no nos pertenece, ni nosotros le pertenecemos a él. Nosotros no somos más que extranjeros y peregrinos. Y como extranjeros, hermanos, espirituales, a lo que se está refiriendo la palabra de Dios, como extranjeros que cada uno de nosotros somos, debemos evitar los placeres, lo que nos pueda encajar a tener un amor por las cosas de este mundo. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, como dice, permanece para siempre. Como extranjeros que somos en esta tierra, hermanos, debemos de evitar los placeres de este mundo, que es en parte lo mismo que menciona el apóstol Pedro en el versículo 11. Lo vuelvo a leer, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando hablamos de los deseos carnales, muchas veces el primer pensamiento que se viene a nuestra cabeza tiene que ver con la inmoralidad sexual. Eso viene siendo una gran parte de lo cual está dentro de la categoría de los deseos carnales, pero en realidad, hermanos, los deseos carnales tienen que ver con todos aquellos deseos que van en contra de la voluntad de Dios, que si analizamos un poco nuestra vida, nos damos cuenta que día a día esos deseos carnales se quieren manifestar a través de nuestro cuerpo. La tarea de nosotros es de asegurarnos, hermanos, que como dice la palabra de Dios, nos estamos absteniendo de esos deseos carnales que están batallando con nuestra propia alma. Es una tarea que cada uno de nosotros debemos de tener en claro, y que hasta cierto punto sabemos que van a existir, van a haber ciertas áreas en la vida de cada uno de nosotros en las cuales vamos a tener que batallar un poco más fuerte. Eso ya va a depender cada uno de nosotros en cuál área nosotros nos consideramos un poco más débiles, pero no importa cuál sea el área, cada uno de nosotros como peregrinos debemos de estar luchando contra esos deseos, hermanos, que se quieren manifestar en contra de la voluntad de Dios. Continuamos leyendo en el versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué van a considerar? Vuestras buenas obras. En otras palabras, hermanos, a fin de evangelizar de una manera eficaz, la vida interior del cristiano debe de ser visible en el mundo exterior. Si nosotros somos el tipo de persona, hermanos, que nos gusta hablar de Cristo, qué bueno. Pero si tú eres el tipo de persona que te gusta hablar de Cristo, pero tu testimonio está manifestando completamente todo lo contrario, tu comportamiento está invalidando tu propio mensaje. Es hasta cierto punto lo que está enfatizando el apóstol Pedro, de que debemos de mantener, hermanos, una buena manera de vivir entre los gentiles.
Conocemos en el contexto general de la palabra, hermanos, quiénes son los gentiles. Ya no estamos hablando de judíos y gentiles, sino que en este contexto los gentiles son aquellas personas que no conocen de Dios. Y vemos cómo la instrucción directa por parte de nuestro Dios, hermanos, es que con la gente que no conoce de Dios debemos de mantener una buena manera de vivir. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, de que a nuestro Dios, en el orden estipulado por Dios, sí le importa de qué manera el mundo nos ve a nosotros. Si la gente dice mentiras, si la gente levanta falso testimonio en contra de nosotros, despreocupémonos, hermanos. Pero si lo que la gente del mundo está hablando en contra de ti es cierto, debemos de tener temor delante de Dios, porque no solamente estamos presentando un mal testimonio nosotros, sino que al mismo tiempo, al hacernos pasar como cristianos, lo que estamos haciendo es pisotear el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro testimonio, hermanos, nosotros debemos de incitar a la gente que se acerque a Cristo. Que la gente pueda ver el testimonio de cada uno de nosotros, no importa en qué área nosotros lo estamos manifestando, y que la gente pueda decir: yo no sé, pero hay algo raro con esta persona. Yo no sé, pero hay algo como que no cuadra con esta persona. El jefe ni siquiera está, todos estamos sentados, estamos robando tiempo, estamos robando material del trabajo, pero este simplemente no quiere. Él no quiere robar el tiempo, él no quiere robar el material. Yo no sé por qué esta persona está tan rara. ¿Por qué? Porque una persona que se mantiene firme en las convicciones del evangelio, hermanos, va a ser vista por la gente que le rodea. Y a consecuencia de eso, la gente, hermanos, se va a interesar, y como dice la palabra de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras, hermanos, no están solamente para que sean vistas dentro de la iglesia. Primordialmente, hermanos, es para que la gente de allá afuera, la gente que está en tinieblas, pueda ver las buenas obras en cada uno de nosotros y sean iluminados a través de lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras, hermanos, deberían de ser vistas por la gente que nos rodea, porque, una vez más enfatizando, hermanos, nuestro testimonio está dando validez o invalidando el mensaje que nosotros estamos compartiendo. Usted se puede imaginar por un momento, hermano, hablar acerca del Dios de paz, hablar acerca del Dios que genera confianza y estar preocupado todo el tiempo. Invalida completamente el mensaje. La gente puede decir: pues, ¿de qué Dios me estás hablando? De la misma forma, hermanos, no podemos hablar de aquel Dios santo, de aquel Dios justo, si nuestro caminar está mostrando todo lo contrario. Y nos damos cuenta, hermanos, la importancia en un contexto general que debe de tener el cuidar nuestro testimonio, hermanos, con la gente de allá afuera. Este concepto, hermanos, es aplicado para todas las personas, no importa la posición que tengamos dentro de la iglesia, pero primordialmente, hermanos, y esto no lo vemos como algo opcional, sino que es incluso, de acuerdo a lo que la palabra de Dios lo menciona, hermanos, un requisito para aquellas personas que están tomando una posición ministerial en cualquier iglesia. Les quiero mostrar este ejemplo, hermanos, para que veamos la importancia que tiene el testimonio de nosotros como iglesia para el mundo allá afuera. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. En Primera de Timoteo, capítulo 3, hermanos, estamos viendo acerca de los requisitos para aquellas personas que van a ejercer la tarea de ministros. Y vamos a ver los detalles, hermanos, que son nombrados, pero nos vamos a enfocar en uno. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ¿cómo debe de ser? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No es el tema del día de hoy, pero quiero resaltar, hermanos, cómo es un requisito de que esa persona que va a tomar dicha posición sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no hay una mancha tan grande en el testimonio de esa persona, de tal manera que la gente lo está acusando justamente por algo que esa persona hizo. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa en la vida de la persona, está invalidando el mensaje que esa persona está hablando.
Y nosotros, hermanos, una vez más enfatizo, hoy en día el gafete de cristiano, el título de cristiano se está usando de una manera muy ligera. En los tiempos antiguos, en los tiempos de la iglesia primitiva, al estudiar la historia nos damos cuenta, hermanos, de que el simple hecho de que una persona profesara ser cristiano, sabían con exactitud de que esa persona era muy genuina su cristiandad. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hacerte llamar cristiano de una manera pública, muy posiblemente te iba a causar la vida. Hoy en día, hermano, se puede decir que puede que esté a la moda el hecho de que la persona se cuelgue el título de cristiano, cuando verdaderamente de cristiano no tiene absolutamente nada. Nosotros, hermanos, si verdaderamente nos identificamos como cristianos, si verdaderamente reconocemos lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, que sea manifiesto a través de vuestras buenas obras y el carácter irreprensible que estamos manifestando primordialmente, hermanos, con los de afuera. Si tu familia, hermano, hermana que no conoce a Cristo, tiene una lista grande de reproches en contra de tu propio carácter que te haces llamar cristiano, tenemos una gran lista de tareas en que trabajar. Pero en realidad, hermanos, debería de ser todo lo contrario. No estoy hablando, hermanos, de perfección, porque sabemos de antemano que no hay absolutamente ninguna persona que vaya a alcanzar el nivel de perfección, pero sí estamos hablando de un nivel de santificación en el cual la persona está creciendo en la santificación de una manera continua, de tal manera, hermanos, que es visible para la gente que nos ve. Y en ciertos casos, hasta la gente, como lo acabo de mencionar, la gente nos va a ver raros. ¿Por qué? Porque es completamente contrario a la manera en que este mundo se maneja, a la manera en que este mundo se comporta, pero el contexto general de la Escritura nos muestra, hermanos, que los hijos de Dios viven de una manera diferente, se comportan de una manera diferente por el simple hecho de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y como peregrinos nos debemos de comportar como hijos del Dios del universo y asegurarnos que vuestras buenas obras, hermanos, estén siendo por la gente que nos rodea, y dice la palabra de Dios, con el propósito de que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Me hacía la pregunta cuando estudiaba este texto, ¿cuál es el día de la visitación? Esta palabra, hermanos, o frase, el día de la visitación, lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el contraste es de que por un lado puede ser un caso de juicio, por otro lado un caso de bendición. Y tocaba mi corazón, hermanos, la aplicación de este versículo porque me ha tocado experimentarlo, y ahorita vamos a ver a lo que se refiere la palabra de Dios, pero rápidamente les quiero mostrar un ejemplo, hermanos, de un tipo de visitación con el propósito de juicio, tal como lo vemos en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 3. Isaías capítulo 10, versículo 3 dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? En el Antiguo Testamento vemos de una manera repetida que este propósito era llevado a cabo con el fin de traer un juicio a los habitantes de la tierra por diferentes razones, por sus malos comportamientos, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, comúnmente se habla de una visitación para bendición o redención, y en el caso de nosotros, hermanos, la visitación es primordialmente aplicada cuando la salvación viene a nuestras vidas. Veamos estos ejemplos rápidamente. Lucas capítulo 1, versículo 68. Dice la palabra de Dios, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Pasemos al versículo 78 del mismo capítulo 1 de Lucas. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. En el contexto general de lo que viene siendo el Nuevo Testamento, hermanos, la visitación de Dios a la humanidad ha sido cuando la salvación viene a nuestra vida. ¿De qué manera interpretamos y aplicamos la frase que menciona el apóstol Pedro cuando dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras? Nos vamos a encontrar en ocasiones, hermanos, con aquellas personas que nos rodean, que no conocen de Cristo y que probablemente en un dado tiempo se burlan
de nuestro carácter, se burlan del hecho de que somos cristianos, pero en ciertos casos, en la perfecta soberanía de Dios, Dios los visita, Dios toca su corazón, cambia su corazón de tal manera que la salvación viene a la vida de esa persona y ellos van a glorificar a Dios al considerar las buenas obras de aquella persona que en un dado tiempo los rodeó. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios usa su pueblo, usa el testimonio de su pueblo para incluso traer salvación a los incrédulos. Así que la manera más eficaz, hermanos, en la cual nosotros podemos evangelizar al mundo en el cual estamos ubicados es nuestro testimonio. Es la manera más eficaz en la cual nosotros, hermanos, vamos a evangelizar a nuestros familiares, a aquellas personas que no conocen de Cristo. Qué raro e hipócrita sería, hermanos, que nosotros le hablemos a nuestros familiares del amor, el Dios de amor que nos ha salvado, cuando siempre estamos juzgándolos y odiándolos a cada uno de ellos. Es completamente contradictorio. ¿Cómo podemos decir que el Dios de amor está en nosotros cuando lo único que reflejamos es odio? ¿Cómo podemos decir que el Dios de orden está en nosotros cuando nuestra vida es un desorden? Es completamente contradictorio. Y nos damos cuenta, hermanos, que en esos casos el mensaje viene a ser inválido por parte del comportamiento de nosotros. Pero cuando nosotros vivimos, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, Dios en su perfecta soberanía va a usar tu testimonio, va a usar tu buena conducta, tus buenas obras para que los incrédulos lleguen a los pies de Cristo. ¿Quién va a llegar? Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí nos corresponde es que no importa con quién estemos, en el trabajo, con la familia, donde sea que estemos, hermanos, que estamos manifestando un buen carácter, buenas obras, de tal manera que la gente a través de ese buen carácter se va a acercar a los pies de Cristo. Y el apóstol Pedro, hermanos, todavía llevándolo un paso más adelante, nos está dejando en claro que no solamente, hermanos, de una manera general con las personas que nos rodean, sino que en el versículo 3, hermanos, entra a tocar el tema de lo que vienen siendo las autoridades en las ciudades en las que nosotros vivimos. Leamos el versículo 13. Dice la palabra de Dios: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nosotros, la iglesia, hermanos, nos sometemos a las autoridades por causa del Señor. Esa es la razón principal por la cual cada uno de nosotros, hermanos, nos estamos sometiendo a las autoridades que nos rodean. Puede que sean las autoridades a nivel de ciudad, estatal o federal. La iglesia, por causa del Señor, se debe someter a esas autoridades, hermanos. El interés de la iglesia referente a someternos a las autoridades debería de ser primordialmente, hermanos, vivir en paz y que la justicia de Dios sea aplicada. La palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 3, versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La iglesia, hermanos, debe tener el anhelo de vivir en paz con las autoridades que nos rodean, y la manera principal en la cual lo vamos a hacer, hermanos, es sometiéndonos a las autoridades. Hay muchas iglesias que les encanta estar yéndose en contra de las autoridades, pero el mandato por parte de Dios, hermanos, para la iglesia que somos nosotros es someternos a las autoridades. Y ahora puede surgir la pregunta: ¿qué hay de aquellas autoridades corruptas? ¿Me debo de someter todavía? Claro que sí. La palabra de Dios, hermano, no está poniendo condiciones en esta instrucción. No está diciendo sométanse a las autoridades si son hombres justos y temerosos de Dios. No es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios: sométanse a las autoridades y punto. Y vemos, hermanos, en la escritura cómo los discípulos y los apóstoles se sometieron a las autoridades, aunque las personas que estaban ejerciendo dichas autoridades eran personas corruptas, eran personas que no tenían temor de Dios. Y la razón principal por la cual los apóstoles y nosotros hoy en día nos sometemos, hermanos, es por causa del Señor. Debemos de tener un buen testimonio, hermanos, con todas las personas que nos rodean, incluyendo las autoridades. Puede que sean los policías, gobernadores, alcaldes, sea quien sea, hermanos, nosotros debemos de someternos. En la palabra de Dios nos encontramos con un caso, hermanos, de un arresto que fue demasiado injusto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña,
Pero la persona que fue arrestada y posteriormente apedreada hasta que lo mataron, él se mantuvo con la boca cerrada, de tal manera que no habló en contra de la autoridad, y la palabra de Dios nos enseña cómo Dios usó ese caso para traer a la conversión a uno de los apóstoles que mayor revelación le fue entregada. Estoy seguro que muchos de ustedes saben a quién me refiero. Veamos el caso de Esteban. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Estos ejemplos, hermanos, es importante que los enfaticemos, porque una vez más, de una manera equivocada, podemos pensar, yo me voy a someter a las autoridades siempre y cuando las autoridades sean justas, siempre y cuando la ley sea justa. Vamos a ver, hermanos, cómo nos vamos a encontrar con muchas leyes que no son de acuerdo a nuestro agrado, pero eso no cambia el hecho de que nos debemos de someter. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 11, como dice, entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron. Vean lo que están haciendo, hermanos. Ya aquí hay corrupción en este gobierno, en esta autoridad. Versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que lo que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Sobornan a las personas en esas posiciones, traen a los escribas, traen a los ancianos y lo llevan al concilio. Es la corte, lo podemos ver de esa manera. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Conocemos la historia, que fue lo que pasó con Esteban. Él no cayó en ese momento. Que vienen después, lo toman, lo apedrean. Pasemos al versículo 54 del capítulo 7 de Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, ¿cuál fue la oración de él? No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, si hubiera haber querido, se hubiera haber ido directamente en contra de las autoridades, pues lo que estaban diciendo de él era una mentira. Ellos levantaron un falso testimonio, sobornaron a las autoridades, tomaron a Esteban, lo apedrearon, pusieron sus vestiduras a los pies de Saulo de Tarso. Pero la palabra de Dios nos enseña que Esteban, en vez de hablar en contra de las autoridades corruptas que le hicieron lo que le hicieron, él oró intercediendo por cada uno de ellos. Ahora, imaginémonos esta escena, hermanos. Está Saulo, que era judío de judíos, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, y está viendo cómo están tomando a un joven, lo están apedreando, lo están matando, le quitan su ropa, los ponen a los pies de él, y Saulo está viendo que ese joven, en vez de hablar en contra de las autoridades, está intercediendo por ellos. Yo solo me puedo imaginar, hermanos, el efecto que eso causó en ese preciso momento en el corazón de Saulo. Pero es obviamente que Saulo muy posiblemente se quedó pensando, yo no sé qué es lo que tiene este muchacho, pero este muchacho posiblemente está loco. ¿Cómo es posible que las personas que te están matando, tú estás intercediendo por ellos? ¿Por qué no te defiendes? Pero ¿qué fue lo que hizo Esteban? Se sometió. ¿Qué es lo que vemos en esta escena, hermanos? Un joven con un carácter ejemplar,
¿Qué es lo que la palabra de Dios en esta escena nos está demandando a cada uno de nosotros? Incluso delante de los gentiles, que son las personas que no conocen de Dios. Es acusado falsamente, apedreado hasta que lo mataron. Es uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva. Él no habló en contra de las autoridades corruptas, sino que su oración fue a favor de ellos. Mientras lo apedreaban, ponen sus ropas a los pies de Saulo. Saulo ve esta escena, hermanos, ve que Esteban es apedreado, ve que intercede por ellos. Y en este ejemplo, hermanos, estamos viendo como un capítulo más adelante, el apóstol Pablo tiene un encuentro directamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos tomar? Hay muchas cosas que podemos tomar de esta escena, hermanos, pero la cosa principal que quiero resaltar en el tema de esta tarde es que la forma humilde en que Esteban se sometió a la injusticia y la persecución que recibió por las autoridades corruptas contribuyó sin duda alguna, hermanos, a la transformación de Saulo de Tarso, y conocemos su historia. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un fiel apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y parte del cambio que vino a la vida de él, ¿qué fue? El testimonio de un joven que se sometió a las autoridades. El testimonio de un joven que sus buenas obras resaltaron en medio de los gentiles. Ese tipo de efecto, hermanos, es el efecto que la iglesia debe de generar estando allá en el mundo. Nuestro testimonio, hermanos, es la forma más efectiva en que nosotros podemos predicar. Y eso no solamente va a ser con la gente que nos rodea, sino hablando específicamente, hermanos, de las autoridades. Hay muchas reglas, hay muchas leyes, hermanos, en este estado que a mí no me gustan para nada, pero nos debemos de someter porque son autoridades. Ahorita vamos a entrar en el tema qué pasa cuando las autoridades locales se van en contra de la autoridad suprema, porque ahí sí cambian las cosas. Pero en este caso, hermanos, estamos viendo de que los gobernadores y reyes, hermanos, tienen cierta autoridad sobre los habitantes de los lugares donde ellos habitan, y nosotros nos debemos de someter. Hoy en día, hermanos, lamentablemente por la misma corrupción, las autoridades y los gobiernos están tomando papeles que no les corresponde. Pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, el propósito principal de los gobiernos es precisamente el castigo de los malhechores. Esa, hermanos, es la única responsabilidad que la Escritura respalda para las autoridades. ¿De qué manera práctica nosotros lo podemos entender? El propósito principal, hermanos, es de que si nosotros quebrantamos las leyes, las autoridades traigan un castigo a la vida de nosotros. De tal manera que ese castigo está generando temor para que no queramos volver a romper la ley. Y podemos ver el efecto, hermanos, de una manera muy clara. Muchos de ustedes, de nosotros, no nacimos en este país, vivimos en otros países antes que este país, y si de una cosa nos damos cuenta, hermanos, es que en ciertos países no hay absolutamente el más mínimo temor por las autoridades. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente ninguna consecuencia a que esa ley sea quebrantada. Es una cosa un poco muy diferente en este país. Si nosotros quebrantamos la ley, el propósito principal de la ley es traer un castigo a la vida de nosotros. No es el propósito de los gobiernos de las ciudades, hermanos, el reformar el carácter de la persona. Muchos lo pueden intentar, pero ese trabajo solamente lo puede hacer Dios, y Dios lo hace a través de la iglesia, que somos nosotros. El propósito principal de los gobiernos es castigar a los malhechores, y nosotros por esa razón debemos de someternos. Versículo 13 de Primera de Pedro capítulo 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Una vez más, ¿cuál es la función principal? El castigo de los malhechores. Nuestra responsabilidad como iglesia, hermanos, es de someternos a las leyes impuestas por ellos, nos guste o no. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, porque aquí el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo que en un día fue Saulo, que vio cómo apedrearon y mataron a Esteban, las autoridades corruptas, él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente, Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquellas personas que hacen lo malo ante las autoridades, hermanos, viven con un miedo constante. Salen a la calle y siempre están viendo por encima del hombro, esperando el momento que los vayan a arrestar. ¿Por qué? Porque es precisamente el efecto que se debe de generar en una persona que está haciendo lo indebido. Nosotros, por eso, debemos de mantener un orden y someternos. Versículo 4. ¿Por qué servidor de Dios para tu bien? Pero si haces lo malo, que dice la palabra de Dios, teme. Hermano, hermana, si tú estás haciendo lo malo, deberías de temer. Si tú, hermano, hermana, te gusta hacer trampa en tus impuestos al fin de año, deberías de temer que el IRS, como una autoridad en este país, para el próximo año no te vaya a caer encima. Si tú eres el tipo de persona que en tu trabajo te gusta hacer maña por debajo de la mesa, deberías de temer. Cualquier cosa que tú estés haciendo indebida en contra de la ley, deberías de temer, porque estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Y en primer lugar, no te estás sometiendo a las autoridades. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es un poco ilógico, hermanos, aquellas personas que le piden a Dios, Dios, por favor, ayúdame, le piden a Dios la protección cuando ellos están quebrantando la ley. Dios, hermanos, no es un Dios de desorden. Dios no te va a librar cuando tú estás haciendo algo que es completamente ilegal e indebido. Eso no va a pasar. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Como siervos y representantes del Rey del Universo, hermanos, debemos someternos a las leyes. Pues si nosotros resistimos a las autoridades, a Dios mismo estamos resistiendo, y como dice la palabra de Dios, acarreamos condenación para nosotros mismos. Surge la siguiente pregunta ahora. ¿Qué pasa cuando las leyes estatales, federales o al nivel de la ciudad se están yendo en contra de la ley suprema, que es la ley de Dios? En ese caso, hermanos, la palabra de Dios no solamente nos da el permiso, sino la instrucción que debemos de pasarlo por alto. Nosotros como cristianos, hermanos, y como habitantes del reino de los cielos, tenemos una ley suprema, y esa ley es la palabra de Dios. Cuando la ley de la ciudad, estado, país en el cual nosotros vivimos está yendo en contra de esta ley, nosotros, hermanos, debemos desobedecer esas leyes, pues es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y en la palabra de Dios, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos encontramos con muchos ejemplos de personas, siervos de Dios, que tuvieron que irse en contra de las leyes locales. ¿Por qué? Porque esas leyes iban en contra de la ley suprema, que es la ley de nuestro Dios. Veamos algunos ejemplos. Daniel capítulo 3, versículo 4. Daniel capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿cuál era la ley? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esta ley claramente se estaba yendo en contra de la ley de Dios, pues la ley de Dios dice: no te harás imagen a nada que esté ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Esta ley claramente estaba atacando la ley suprema. Y conocemos la historia de estos tres jóvenes judíos, que fue lo que hicieron Sadrac, Mesac y Abednego. No hicieron caso a este mandato. Ellos, el momento que oyeron el sonido de la música, fueron los únicos que se mantuvieron de pie, y ellos no se arrodillaron ante la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? El rey Nabucodonosor los tomó y los llevó al horno. No solamente los llevó al horno, sino que ordenó que lo calentaran 7 veces más. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando estos jóvenes judíos estaban en el horno, dice la palabra de Dios que vieron a una cuarta persona. Pero decía el rey, viendo a la distancia el horno, yo solamente me lo imagino, que él dijo: la figura del cuarta es como el Hijo del Hombre. Había un resplandor que no podía explicar.
¿Qué fue lo que pasó ahí? Jóvenes judíos que se fueron en contra de la ley local porque estaba contraatacando la ley de Dios. En el mismo libro de Daniel, capítulo 6, versículo 7, nos encontramos con otro ejemplo. Daniel, capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ¿cuál era la ley? Sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Una ley estatal o a nivel local que se iba en contra de la ley de Dios. ¿La ley cuál era? Nadie puede orar a su Dios por un periodo de 30 días. Pero la ley de Dios es que le busquemos en todo tiempo mientras pueda ser hallado. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Dice la palabra de Dios que con la ventana abierta en su habitación, 3 veces al día oraba. ¿Era Daniel un rebelde? No, lo que estaba haciendo Daniel tenía sus prioridades en orden. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Conocemos la historia, ¿qué fue lo que pasó con él? Lo tomaron, de la misma forma lo echaron al foso de los leones y sabemos la historia, Dios lo libró de una manera milagrosa. En el Nuevo Testamento, hermano, nos encontramos con un ejemplo que hasta cierto punto pasó hace aproximadamente 2000 años, pero en el tiempo en el que vivimos, hermanos, no es una ley muy fuera de la realidad que posiblemente muy pronto, hermanos, sea aplicado en diferentes partes del mundo. Hechos capítulo 4, versículo 18. En esta escena, hermanos, nos encontramos con algunos de los apóstoles. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen. Es importante notar que las personas que les están intimando que no hablasen eran personas de autoridad. Dice la palabra de Dios, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los del concilio tomaron a Pedro, a Juan, y con la autoridad que ellos tenían les prohibieron que predicasen acerca de Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y obedecieron? Claro que no. Salieron de ahí, comenzaron a predicar la palabra de Dios, de tal manera que dice la palabra de Dios que les dieron una golpiza. Tuvieron consecuencias por irse en contra de la ley local, pero su prioridad principal debe de ser la misma de nosotros, someternos antes, primero que nada, a Dios, después a los hombres, si esa ley no va en contra de la ley de Dios. Y digo, hermanos, de que esta ley no está muy lejos de la realidad, porque en ciertos lugares, diferentes partes del mundo, incluso en diferentes partes de este país, se está presentando, hermanos, una información un poco peligrosa. Digo peligrosa, pero en realidad es lo que la palabra de Dios ha profetizado a través de miles de años, pero se está presentando, hermanos, un ataque muy directo en contra de lo que viene siendo la verdad de la palabra de Dios, que muy posiblemente, hermanos, si continuamos en esa misma dirección como nación, como mundo, va a llegar el día, hermanos, que posiblemente no muy lejano, este libro, hermanos, vaya a ser prohibido el que se esté predicando, o incluso, como ya ha pasado en diferentes partes de los Estados Unidos, que se le quiera decir a los ministros qué pueden hablar y qué no pueden hablar. Cuando eso acontezca, hermanos, la iglesia se debe de mantener firme y hablar las verdades del evangelio, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso, hermanos, ya cada persona lo va a tener que hacer de una manera individual y personal, pero muy posiblemente, hermanos, no estamos muy lejos de la realidad de que sea prohibido hablar las verdades de este libro. Ya si nosotros nos vamos a someter o no es un caso personal, pero lo que quiero enfatizar que es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pero en aquellas leyes que no van en contra de la voluntad de Dios, es necesario, hermanos, que nos sometamos. Versículo 15 de Primera de Pedro capítulo 2. Porque, ¿por qué nos vamos a someter a las autoridades? Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia
de los hombres insensatos. La razón, hermanos, por que los cristianos deben someterse a la autoridad es bastante clara y básica, para callar las bocas de aquellas personas que critican el evangelio. Que sea nuestro testimonio, hermanos, que les está callando la boca. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Sometiéndonos a las autoridades y con una conducta, hermanos, que sea digna de imitar, que estamos reflejando con las personas que nos están rodeando. El mismo consejo es el que vemos por parte de Pablo en la carta pastoral a Tito. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es la voluntad de Dios, hermanos, que los cristianos estén haciendo bien por medio del respeto a la autoridad, para que a través de ese comportamiento callemos la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta con la que vamos a hacer eso? Versículo 16 de Primera de Pedro, capítulo 2. Lo vamos a hacer, hermanos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, como siervos de Dios. La actitud correcta, hermanos, es necesaria para que nosotros nos mantengamos sumisos y que hasta cierto punto nuestro testimonio, hermanos, esté proveyendo credibilidad para aquellas personas que nos rodean. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, de no malinterpretar la palabra de Dios y tomar, hermanos, el hecho de que somos libres del pecado como pretexto para hacer lo malo. Porque mucha gente hoy en día puede tomar el pretexto de que son libres para hacer lo que les dé su regalada gana, pero la palabra de Dios claramente nos está diciendo, no debemos de tener la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una verdadera actitud, hermanos, justa, hará que los cristianos usemos nuestra libertad para llevar a cabo el servicio de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22, dice la palabra de Dios, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos libres del poder del pecado, pero somos esclavos para Cristo, así que no debemos de tomar nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo o lo que a nosotros mejor nos plazca. Y versículo 17 de Primera de Pedro, capítulo 2, para terminar, hermanos. Dice la palabra de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. El apóstol Pedro, hermanos, resume su mandato de sumisión a todas las autoridades en 4 secciones prácticas y aplicables para cada uno de nosotros. La primera, a los creyentes dice que debemos honrar a todos, a todas las personas que nos rodean, hermanos, les debemos de honrar. Y la parte que se resalta en este texto, hermanos, es de que no debemos de tomar favoritismo a las personas que honramos. No vamos a honrar solamente a aquellas personas que tienen un estado económico, social alto en este mundo, sino de una manera general, honrarnos a todos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. La segunda aplicación es que los creyentes amen a los hermanos. Debemos mostrar al mundo, hermanos, que nosotros nos amamos como hermanos de Cristo que somos. Eso forma una gran parte del testimonio que nosotros estamos manifestando. Lo mismo menciona Juan en Juan capítulo 13, versículo 34, que dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tercera parte de lo cual menciona el apóstol Pedro, los creyentes deben tener temor a Dios. El Salmo 111, versículo 10, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y por último, los creyentes deben de honrar al Rey.
Aquí, hermanos, entran todas las autoridades que nosotros podemos tener algún tipo de relación en el lugar donde vivimos. Romanos capítulo 13, versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El carácter del cristiano, hermanos, debe de ser limpio. El carácter del cristiano debe de ser una persona sumisa a las autoridades que nos rodean, pues es a través de ese testimonio, hermanos, que mucha gente va a conocer a Cristo. Y una vez más enfatizando, hermanos, la manera más eficaz que la iglesia de Cristo va a evangelizar a la gente que nos rodea va a ser a través de nuestro testimonio. Pero que sea, hermanos, de la misma forma con el conocimiento que nos debemos de someter a las autoridades, nos guste o no nos guste la ley, pero lo hacemos, hermanos, por causa del Señor. Como dice la palabra de Dios, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Debemos de someternos, hermanos, a las leyes, debemos de honrar a las personas que nos rodean y debemos de asegurarnos de que estamos presentando un testimonio, hermanos, digno de imitar por aquellas personas que nos rodean, pues cuando reciban la visitación, aquellas personas que han sido seleccionadas por Dios van a glorificar a Dios por las buenas obras de cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. En tu palabra, Señor, aprendemos la importancia, Señor, de cuidar el testimonio de cada uno de nosotros. En tu palabra, Señor, entendemos el principio de vivir como siervos tuyos en esta tierra. Tú nos enseñas en tu palabra, Señor, de que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Tú decías, Señor, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, Señor, debemos de vivir en este mundo como peregrinos, como ciudadanos del reino de los cielos. Yo te pido, Señor, en esta tarde que nos ayudes a cada uno de nosotros a verdaderamente, Señor, tener un comportamiento correcto con la gente que nos rodea. De tal manera, Señor, que vuestras buenas obras, Señor, sean vistas por las personas que nos rodean y que glorifiquen a tu Hijo Jesucristo a través de ese testimonio, Señor. Tu palabra nos enseña para que en el día de la visitación, en aquel día, Señor, que tú, en tu perfecta soberanía, Señor, toques aquellos corazones, visites para salvación a esas personas. Ellos te puedan glorificar, Señor, a través de las buenas obras que ellos vieron en tu iglesia, Señor. Tu iglesia que en este tiempo, Señor, está en este mundo, Señor. Que a ti te ha placido, Señor, dejarnos en este lugar con el propósito específico, Señor, de predicar tu evangelio. Tú dijiste, Señor, que hiciéramos discípulos, Señor, en todos lugares, que habláramos tu evangelio. Ahora entendemos, Señor, que una de las maneras más eficaces en las cuales vamos a compartir tu evangelio es a través de nuestro testimonio, Señor. Yo te pido, Señor, que nos perdones si nosotros hemos profesado una cristiandad, Señor, si hemos profesado conocerte, pero nuestro testimonio, Señor, no está de acuerdo con lo que profesamos con nuestra boca. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser cristianos ejemplares, Señor, de tal manera, Señor, que las familias que no te conocen, Señor, los compañeros del trabajo que no te conocen, las personas del mundo que no te conocen, Señor, puedan acercarse a ti, Señor, a través de las buenas obras que ven en tu pueblo, Señor. De la misma forma, Señor, te pedimos sabiduría, Señor, sabiduría, pero al mismo tiempo valentía, Señor, valor para lo que está por venir, Señor. Sabiduría, Señor, para poder someternos a las autoridades, Señor, en esta ciudad de Denver, en el estado de Colorado, que a ti te ha placido tenernos, Señor. Pero también te pido, Señor, que imparta, Señor, valor, valentía en tu iglesia, Señor, para que en aquel día, si tú lo permites en tu perfecta soberanía, Señor, que aquellas leyes en este lugar, en esta ciudad, en este estado, se vayan en contra de tu palabra, Señor. Que tu iglesia se mantenga firme de tal manera, Señor, que no hace caso a ese tipo de leyes. Pues como decía tu siervo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como decía tu siervo Pablo, si yo estuviera agradando a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Sé tú, Señor, impartiendo esa valentía, Señor, en tu iglesia, de tal manera que nos comportamos de esa manera, Señor, si a ti te place que vivamos en esos tiempos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos continúa equipando y preparando cada día más, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que nos lleves con bien a casa.
Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que continúe haciendo el efecto en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo he pedido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite.